La función lineal tiene varias características. La primera característica es que es de la forma mx más b. La segunda propiedad es que es una línea recta la cual no pasa por el origen. Para la tercera propiedad tenemos que m y b deben ser números distintos de 0. La cuarta propiedad nos dice que m va a ser la pendiente o la inclinación. Y finalmente tenemos la última propiedad en donde b es la ordenada en el origen, es decir, va a ser la recta que corta el eje y en el punto 0b. Más adelante vamos a explicar un poco mejor estas propiedades con los ejemplos. Vamos a tener el primer ejemplo, entonces tenemos la función f de x igual a x más 1. Graficándola en el plano cartesiano, vamos a tener f de 1 va a ser igual a 1 más 1, que nos daría 2. Entonces, cuando x vale 1, y en el eje y el punto 2. Listo, entonces este sería el punto 1,2. Ahora, vamos a ver f de 0. Entonces vamos a tener que va a ser 0 más 1, que nos daría 1. Entonces acá tenemos el punto 0,1. Y les recuerdo, por 2 puntos solamente pasa una única recta. Entonces ubicamos los 2 puntos y trazamos la recta. Entonces, como pueden ver, no pasa por el origen, o sea, no pasa por el punto 0,0. Es de la forma mx más b, donde m va a ser igual a 1, lo cual nos dice que va a ser una función creciente. Además, b va a ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Que cuando corta el eje y, va a pasar por el punto 1, es decir, por el punto 0,1, que era lo que nos decía la última propiedad, que corta en el eje y en el punto 0,b, pero como b tenemos que vale 1, entonces corta en el punto 0,1. Con el segundo ejemplo, entonces vamos a tener la función f de x igual a 2x más 3, lo cual nos dice m va a ser igual a 2 y b va a ser igual a 3. ¿Qué significa esto? Que va a cortar en el eje y en el punto 3. Entonces vamos a calcular f de 3, por ejemplo. Entonces vamos a tener 2 por 3 más 3. 2 por 3 nos daría 6, más 3 nos daría 9. Entonces ubicamos el otro punto, entonces cuando x vale 3 y y valdría 9. Entonces este va a ser nuestro punto 3,9. Y como b vale 3, entonces este sería nuestro punto 0,3. Listo, trazamos la recta. Bueno, acá hay que tener en cuenta que la pendiente es positiva, entonces va a ser una recta creciente. Entonces ubicamos los 2 puntos y trazamos la recta. Como pueden ver, no pasa por el origen, entonces podemos decir que es una función lineal afín. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos menos x menos 1. Entonces sabemos que m va a valer menos 1, b va a valer menos 1. ¿Qué significa esto? Que va a ser una línea recta decreciente y que va a cortar el eje y en el punto menos 1. Entonces vamos a tener que este punto va a ser el punto 0, menos 1. Y ubicamos otro punto. Por ejemplo, ¿qué pasa con f de 1? Entonces vamos a tener f de 1 que va a ser igual a menos 1 menos 1, lo cual nos daría menos 2. Entonces ubicamos el punto 1 en x
y menos 2 en y. Entonces, este sería el punto 1, menos 2. Y como por 2 puntos solo pasa una única recta, entonces vamos a tener que esta sería la ecuación. Entonces vamos a tener que esta sería la recta de la función f de x igual a menos x menos 1. Entonces, como pueden ver, no pasa por el origen, que este es el origen, no pasa por ese punto, y además va a ser una línea recta decreciente. Para el cuarto ejemplo tenemos la función f de x igual a menos 2x más 4. Entonces vamos a tener que la pendiente va a ser igual a menos 2 y b va a ser igual a 4. ¿Qué significa esto? Que en el punto 0,4 se va a cruzar la función en el eje y. Entonces acá tenemos el punto 0,4. Y ahora vamos a determinar el siguiente punto. Entonces vamos a evaluar f de 1. Vamos a tener menos 2 por 1 más 4. Entonces vamos a tener menos por más daría menos, 2 por 1 2, más 4 nos daría 2. Listo, ubicamos el punto 1 en x y 2 en y. Listo. Este sería el punto 1,2. Ahora ya con los dos puntos podemos graficar la recta. Entonces vamos a tener que va a ser una función Entonces vamos a tener que va a ser una función lineal afín. Esta no pasa por el origen, su pendiente va a ser menos 2, lo cual nos dice que va a ser una recta decreciente. Tenemos el último ejemplo gráfico que va a ser la función f de x igual a menos 4 sextos de x más 1 medio, que va a ser igual a menos 2 tercios de x más 1 medio. Sacamos mitad a 4, 2, mitad a 6, 3. Listo, ubicamos los puntos. Entonces vamos a tener que m va a ser, la pendiente va a ser negativa y va a ser de 2 tercios. Y b va a ser igual a 1 medio. Entonces vamos a ubicar el punto 0,1 medio, que va a ser donde la función corta al eje y. Ahora vamos a calcular el segundo punto. Entonces vamos a tener f de 3/4. Entonces va a ser igual a menos 2 tercios por 3/4 más 1 medio. Entonces hacemos la operación, menos por más nos daría menos 2 por 3, 6 sobre 3 por 4, 12 más 1 medio. Simplificamos, sexta de 6 nos daría 1 menos sexta de 6, 1, sexta de 12 nos daría 2 más 1 medio. Y tenemos menos 1 medio más 1 medio nos daría 0. Entonces vamos a ubicar el punto 3/4, 0, que estaría más o menos por acá. Entonces sería 3/4, 0. Y este sería el punto 0,1 medio. Trazamos la línea recta. Y así podemos graficar la función f de x igual a menos 2 tercios de x más 1 medio. O también la función f de x menos 4 sextos por x más 1 medio.
Entonces vamos a tener que la función va a ser una línea recta, no va a pasar por el origen, es decir, que va a ser una función lineal afín. Además tenemos que como m es negativa, entonces la función va a ser decreciente. Otros ejemplos de funciones lineales afín van a ser la función f de x igual a 9x menos 2, que es una función que no pasa por el origen, corta al eje y en el punto menos 2 y su pendiente va a ser de 9. Otro ejemplo es la función f de x igual a menos 4/11 por x más 3, que significa que va a ser una función que no pasa por el origen, corta el eje y en el punto 3 y su pendiente va a ser de menos 4/11, es decir, que va a ser una función decreciente. Y el último ejemplo es la función f de x igual a 4/11 por x menos 31, que significa que va a cortar el eje y en el punto 0, menos 31. Su pendiente va a ser de 4/11, lo cual nos dice que es una función creciente. Y estos fueron los ejemplos de las funciones lineales afín. Espero que con ayuda de este video hayas podido resolver todas tus dudas. Para la próxima clase vamos a estudiar otros diferentes tipos de funciones como lo son la función cuadrática y las funciones trigonométricas.